Saludos, mi nombre es Ken Spineda, estudiante del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, y hoy voy a hacer una presentación de la tarea número 2, pero también enviándole un saludo al profesor Amadís Suárez, y comenzaré mi tarea, la cual está aquí. Comenzaré con dicha frase que tengo aquí. A lo largo de la vida, la gente te volverá loco, te faltará el respeto y te tratará mal. Deja que Dios lidie con las cosas que ellos hacen, porque el odio en tu corazón te consumirá también a ti. Bien, comenzamos ahora con la tarea, la cual es ¿qué es un computador? Aquí tenemos que un computador es una máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. También es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirse en información conveniente y útil. Un ordenador está formado físicamente por numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de apoyo, las cuales son extensiones y accesorios que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo control de un programa. Bien, para no seguir tanto, aquí tenemos lo otro también, la cual es ¿qué fue la Pascalina? La Pascalina abultaba algo menos que una caja de zapatos y era baja y alargada. En su interior se disponían unas ruedas dentadas conectadas entre sí, formando una cadena de transmisión, de todo modo que cuando una rueda giraba completamente sobre su eje hacia avanzar un grado a la siguiente. Fue la primera, también otra más que tengo aquí, otra definición más, de que la Pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. El primer nombre que le dio a su invención fue máquina de aritmética. Luego la llamó rueda pascalina y finalmente pascalina. Bien, vamos a seguir con otra pregunta, la cual ¿qué fue la máquina analítica? Algunos piensan que las limitaciones tecnológicas de la época eran un obstáculo que habían impedido su construcción. Otros piensan que la tecnología de la época no alcanzaba para construir la máquina de haberse obtenido financiación y apoyo político al proyecto. Tenemos otra definición que dice que es el diseño de un computador moderno de uso general realizado por el profesor británico de matemáticas Charles Babbage, que representó un paso importante en la historia de la informática. Fue inicialmente discreta en 1816, aunque Babbage continuó refinando el diseño hasta su muerte en 1871. Seguimos con la otra pregunta, la cual ¿qué fue el telar automático? El telar automático o telar de Hacker es un telar mecánico inventado por Joseph Maria Jacquardin 1801. El artilugio utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. Tenemos otra definición que dice que sistema fundado en las tarjetas perforadas y la lógica de Boole consistía en un sistema de almacenamiento basado en una cinta de papel. Una cinta se dividiría en campos marcados con tinta que contendrían información booleana. Si eran perforadas indicaban cierto, de lo contrario indicaban falso. Una vez grabada la información podría ser leída mediante un sistema electromagnético
con el consiguiente ahorro de tiempo. Seguimos con la otra pregunta. ¿Qué fue la máquina tabuladora? Bueno, es una de las primeras máquinas de la aplicación en informática. En 1890, Hermann Hollerith, 1860-1929, había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basado en la lógica de Boole, aplicando a una máquina tabulación de su invención. Podemos seguir con la otra para avanzar un poco más, la otra pregunta: ¿qué fue la máquina Mark I? Fue en un principio una experimental a pequeña escala llamada The Baby, construida entre 1947 y 1948 en la Universidad de Manchester, como continuación del Manchester Small Scale Experimental Mechanic SSEM, la primera computadora electrónica del mundo con programa de almacenamiento en la misma máquina. Su diseño se pensó para demostrar el potencial que tendrían los programas almacenados en la computadora. Por eso se considera la primera máquina o la primera computadora que funcionaba con memoria RAM. Seguimos la siguiente pregunta, y es: ¿qué fue la ENIAC? Fue la primera computadora de propósitos generales. Era Turing completa, digital y susceptible de ser reprogramada para resolver una extensa clase de problemas numéricos. También fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería para el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. Los ingenieros John Preston Eckert y John William Mauchly se llevaron el mérito por la construcción, pero fueron 6 mujeres quienes la programaron. Seguimos con la otra pregunta. ¿Qué fue la primera generación? 1951-1958. En esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras, puesto que se realizó un estudio en esta época que determinó que con 20 computadoras se situaría el mercado de los Estados Unidos en el campo de procesamiento de datos. En esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras, puesto que se realizó un estudio en esta época que determinó que con 20 computadoras se situaría el mercado de los Estados Unidos. Seguimos con la siguiente pregunta, y es: ¿qué fue la segunda generación? 1958-1964. En esta generación las computadoras se reducen de tamaño y son de menor costo. Aparecen muchas compañías y las computadoras eran bastante avanzadas para su época, como la serie 5000 de Burroughs y la Atlas de la Universidad de Manchester. Algunas computadoras se programaban con cintas perforadas y otras por medio de cableado en un tablero. Características de esta generación: usaban transmisores para procesar información. Los transitores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío. 200 transitores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio en un tubo al vacío, y así sucesivamente. Seguimos con la otra pregunta, la cual: ¿qué fue la tercera generación? 1964-1971. La tercera generación de computadora emergió con el desarrollo de circuitos integrados, pastillas de sólido, en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menor calor y eran energéticamente más eficientes.
El ordenador IBM 360 dominó las ventas de la tercera generación de ordenadores. Desde su presentación en 1965, el PDP-8 de la Digital Equipment Corporation fue el primer mini ordenador. Características de esta generación: se desarrollaron circuitos integrados para procesar información, se desarrollaron los chips para almacenar y procesar la información. Un chip es una pieza de silicio que contiene los componentes electrónicos en miniatura llamados semiconductores. Los circuitos integrados recuerdan los datos, ya que almacenan la información como carga eléctrica. Seguimos con la siguiente pregunta, la cual, ¿qué fue la cuarta generación? Aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Las microcomputadoras con base en estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales, que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general, sobre la llamada revolución informática. Características de esta generación: se desarrolló el microprocesador, se colocan más circuitos dentro de un chip, LIS, Large Scale Integration Circuit, VLSI, Very Large Scale Integration Circuit. Cada chip puede hacer diferentes tareas. La siguiente pregunta, ¿qué fue o qué es la quinta generación? Que es lo presente hoy en día, en el año 1983. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con que manejan las computadoras. Surge la competencia internacional por el dominio de mercado de la computación, en la que se perfilan dos líderes que, sin embargo, no han podido alcanzar el nivel que se desea. La capacidad de comunicarse con la computadora en un lenguaje más cotidiano y no a través de códigos o lenguajes de control especializados. La robótica es el arte y ciencia de la creación y empleo de robots. Un robot es un sistema de computación híbrido independiente que realiza actividades físicas y de cálculo. Están siendo diseñados con inteligencia artificial para que puedan responder de manera más efectiva a situaciones estructuradas. Sistemas expertos. Un sistema experto es una aplicación de inteligencia artificial que usa una base de conocimientos de la experiencia humana para ayudar a la resolución de problemas. Seguimos. ¿Qué es el tiempo Unix? Es un sistema para la descripción de instantes de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970, sin contar segundos intercalares. Es universalmente usado no solo en sistemas operativos tipo Unix, sino también en muchos otros sistemas computacionales. No se trata ni de una representación lineal del tiempo, ni de una representación verdadera de UTC, a pesar de que frecuentemente se le confunde con ambos, pues el tiempo que representa es UTC, pero no tiene forma de representar segundos bisiestos de UTC. Por ejemplo, 1998, 12 del 31 a la 2359.60. Seguimos con las preguntas. ¿Cuál fue la primera computadora en funcionar en otro planeta? Mírenla aquí. Apollo Guiding Computer. Aquí la tienen también.
La siguiente pregunta es: ¿cuál es la lacto más rápida en estos momentos? Bueno, según las investigaciones, la mejor lacto del mundo es la del XPS 13. Seguimos y ya llegamos al final de todo esto. Espero que le haya gustado y que todo de aquí en adelante sea una maravilla. Muchas gracias.